Uno de los grandes personajes inhumados en el cementerio de Mezquitán es Eduardo Calignan. Nació el 10 de marzo de 1848, hijo del señor Friedrich Wilhelm Calignan y Dorothea Heinrich. Don Eduardo Calignan fue activo participante de las carreras de vehículos en la añeja ciudad de Guadalajara, destacando una fotografía de él a bordo de su automóvil afuera del desaparecido Estadio Municipal de Béisbol, hoy vieja central camionera. Edward fundó en Guadalajara el Molino Germania, mientras que su medio hermano Julio Calignan se dedicó al ramo ferretero. El apellido Calignan viene de Alsacia-Lorena, un territorio siempre disputado por Francia y Alemania, actualmente francés. Hacia el año 1895 Eduardo Calignan contrae matrimonio con Ana Victoria. El 5 de abril de 1897, tras dar a luz, Ana Victoria muere en su casa de la calle de Palacio, número 11, a los 36 años de edad. Eduardo Calignan contrajo nupcias nuevamente en el año 1902 con Julia González Timsen, sobrina de su amada Ana Victoria Stephenson Zambrano. Eduardo Collington falleció el día 6 de junio de 1913. Actualmente sus restos se encuentran al lado de su primera esposa Ana Victoria Stephenson Zambrano en la sección alemana del Panteón de Mezquitán. Cuando viene el recorte arquitectónico de la década de los 50, que también le alcanzó a Chapala, pues desafortunadamente las grandes mansiones en Chapala, la más grande, la más importante, pues se fue directamente a los escombros, y precisamente una finca de limanes. Soportaron un poco, y ahí quizá la gracia gubernamental, porque a final de cuentas Chapala les otorgó un espacio muy especial en los linderos, ahí en los montecitos de Jijic. El precursor también de las carreras de coches, el primer pudiente en Chapala y muy amiguísimo de don Adolfo Brane, precisamente es su marido, don Eduardo Calignan, una persona que trae a Guadalajara las carreras de coches. El primer punto de carreras de coches en Guadalajara se da precisamente en los antiguos Campos del Rosario. Actualmente, cuando pasamos por González Gallo, cuando vamos por la zona del Álamo, era el aeropuerto, eran la zona de carreras de coches, y también se daba muchísimo lo que era también en su momento, porque Guadalajara lo tuvo, subir o elevar globos aerostáticos. Así que pues una parte muy importante se la debíamos precisamente a don Eduardo, con la gracia y belleza de Ana, con la familiaridad de don Teodoro y con otra de las familias pudientes que son los Calignan, porque aquí está la pareja, exclusivo este mausoleo y para sus hijos, y aquí atrás tenemos precisamente a sus hermanos y a sus primos. El tema especial aquí de la colonia alemana nos lleva también a otro gran personaje, precursor del comercio, también ferretero, porque vamos a reconocer una de las grandes fincas aquí en Guadalajara. Si sigue igual, porque los Urrea y los Conjar no se han asomado a este mausoleo, vamos a ver osamentas, obviamente, de la época que nos estamos platicando. Pásenle de este lado. Bueno, aquel entonces eran aquellas hacia allá, pero recordemos que en aquel entonces... Nos hablaron ahorita de esta familia que es muy famosa, los Collington. Sí, pues era más fácil. Y aquí en este punto es de donde se lanzaron los restos, alguna filtración que hubo, porque en su momento aquí... Y todos los que se encuentran aquí conforman la parte de la primera descendencia Conjar, que son hijos, son yernos, que forman parte también, porque ojo con eso. El primer matrimonio de don Teodoro tiene 11 hijos. El segundo matrimonio de don Teodoro tiene 9. El tercer matrimonio que encontramos son 6 hijos. Cuando hablamos de la ferretería La Palma, en las esquinas de Colón y la antigua calle del Carmen, que está actualmente Avenida Juárez, en la pura esquina sigue estando por ahí un negocio de renta, un negocio de venta de trajes para caballero. Pues allí estuvo la ferretería más grande de Guadalajara, ferretera, y precisamente nos va a llevar con este personaje, don Ernest Helbert Paulsen. Él es la segunda generación de los Paulsen radicados en Guadalajara. Desconozco, siempre en todas las crónicas está con el punto. Y él conforma también de los grandes negocios ferreteros, porque los Paulsen, porque los Calignan, porque los Conjar, pues estuvieron en un negocio que en Guadalajara no existía.
Sí existía el fierro vaciado, sí existían las ferrerías, sí existía todo el negocio precisamente que nos enrola a las rejas, a las puertas, pero no existía una herramienta que me ayudara con una puerta que se estaba cayendo para repararla. Pues llegan los alemanes, comienzan a invertir, comienzan a traer del extranjero muchísimas de esas herramientas, a comercializarlas, y aunque no era su negocio de vida en el extranjero, pues aquí les resultó, y acuérdense de esta frase, el que pega primero siempre va a pegar dos veces, por lo tanto hicieron gracia y fortuna con la ferretería, y gracia y fortuna que los trajo precisamente hasta este cementerio, porque las tres columnas que tenemos, la de mármol gris, la de mármol negro y la de mármol blanco de Carrara, son los tres mármoles más finos y más caros en todo el mundo, principalmente la de Don Teodoro. Y algo bien interesante, que encontramos que a Don Teodoro Cunha lo entierran por primera vez en el Panteón de Santa María de los Ángeles. Allá nos encontramos esta cruz en una esquinita de una fotografía muy antigua que no pudimos rescatarla porque se pixela demasiado, y ya en el cierre del panteón en el año de 1922 pues son traídos sus restos, aunque la cruz de la familia ya se encontraba aquí. Y algo también bien interesante, Pues Miguel, una pregunta. Este material verde, como el de Jesús Flores, ¿qué material es? ese que tenemos ¿Es ahí cantera, no? es cantera. ¿Cantera verde? Ojo, hay cantera verde, rosa, amarilla. gris Y amarilla. y amarilla. Y ahorita les platico de ese personajazo porque también tenemos muy buena historia de ese señor. Casi no he visto. Él es don Enrique Pasos. En este cementerio, don Teodoro Cunha fue enterrado por primera vez. No es la fotografía que les comento de la crucecita que se ve en la pura esquina, que es esta precisamente, pero es un traslado que hacen directamente en la década de los 20 a este cementerio, ya que los únicos que pudieron exhumar restos de Santa María de los Ángeles fueron precisamente pues los adinerados, porque era un trabajo muy caro, porque era además contratar a muchísima gente, porque el tema de la sanidad estaba en todo lo alto, estaba muy cañón las epidemias, las enfermedades, entonces se tenía que pues hacer un cerco sanitario muy grande, contratar a mucha gente, y solamente lo podían hacer los ricos de la época, y en este caso don Teodoro. Y este es el cementerio Santa María de los Ángeles, que trae los restos precisamente de don Teodoro, que es vecino precisamente de este mausoleo. ¿Cuándo empieza ese panteón Santa María de los Ángeles el 2 de noviembre de 1833. y cierra? En el 56 se llena. Se abren fosas comunes donde actualmente está la unidad administrativa cercana a Analco. En 2 años, 11 fosas comunes se llenan. Alcanza cuadra y media todavía en lo que actualmente es la colonia Analco. El tema es de que muchísimas de las colonias en su crecimiento y conforme se iban llenando las fosas comunes, pues se iban rellenando, se iban emparejando y seguía creciendo la colonia. Se detuvo porque justo en el espacio de las 11 fosas comunes más grandes en Guadalajara, pues estaba la epidemia en ese momento del cólera morbus, había una diversidad de enfermedades que no se conocían, entonces ya no se permitió construir, por eso se tiene ahí a espaldas de la central esa unidad administrativa. Que hay tema paranormal porque hay una unidad administrativa con un estacionamiento, y la gente que trabaja en las oficinas subterráneas es donde hay tema. ¿Los cuerpos están ahí abajo? Siguen ahí abajo. O Mientras sea, vaya- nomás tumban, emparejan y ponen la central. Sí. El edificio administrativo de la central, pues obviamente sí tuvo un trabajo subterráneo, allí sí se tuvieron que exhumar, pero todo lo que es el patio de maniobra, todo lo que es el estacionamiento, todo lo que es el perímetro, allí está. Entonces, si escuchamos ruidos, si vemos sombras o si van por ahí rumbo hacia la central, y no crean que es un indigente, Que de veras. ni se den la vuelta, pero si pueden correr, pero- háganlo. Sí, pero hay uno del más allá. Entonces, bueno, don Ernest Paulsen, fíjense, la plaquita, fíjense, su pequeña morada, y es el dueño, es el propietario de una de las casas primeras de la colonia americana. Quien conoce a Enrique Díaz de León, contra esquina del templo expiatorio, se da cuenta que hay un colegio donde por ahí dan clases de inglés, México norteamericano, la añeja casona Paulsen, una casona con una extensión de prácticamente media cuadra, porque ¿Construían pianos? ¿No era ahí? esa era la guadalupana, media cuadra adelante.
porque le quitaron lo que fue la apertura de la calle Miguel Blanco. Si no hubiera tenido una extensión muchísimo más grande ese colegio, pues esa fue la pequeña casita, la mansión Paulsen de este personaje. ¿Cuánto dinero daba una ferretería para que nada más él tuviera una mansión en la colonia americana? Muchísimo. Don Teodoro, todavía podemos observar su casona, que también se llamó, por cierto, a partir del Paseo Porfirio Díaz, la avenida Casa de Independencia, hasta lo que es la calle Ramón Corona. Ese pedacito el gobierno le otorgó su nombre porque además de cónsul, pues un benefactor, ayudó a la construcción de muchísimas de las fincas y edificios pues prácticamente muy reconocidos ahí en el centro histórico, y esa callecita se llama precisamente Cúnjar en honor a la casa que precisamente ahí sigue, que fue bar, que sigue habiendo negocios, que sigue estando de pie, aunque desafortunadamente en muy malas condiciones. Pues esa es la casa Cúnjar. Entonces en este caso tenemos su finca, tenemos la de él y nada más, porque si habláramos de la finca o de la Villa Victoria, pues estuviéramos hablando de la mejor de entre todos los alemanes aquí enterrados. ¿Dónde estaba esa villa, Victoria? Justo enfrente del templo de San Francisco de Asís en Chapala. ¿Dónde es el Beer Garden? Donde está el arbolón, ese conformaba la parte de sus jardines. Y nada más había un pequeño corredor allí para pues un solo coche, una sola carreta, porque toda la extensión era la finca o la Villa Ana Victoria. Y les estorbó. Y vámonos al piso. Los vecinos, precisamente que tenían a otro alemán, era el famoso Hotel Hubert. El Hotel Hubert primero conformó la parte hotelera en Chapala y después se vino aquí a Guadalajara para construir lo que conocemos todavía en una sección de calle Colón, lo que es el Hotel Cosmopolitan, a espaldas de la antigua cantina alemana, que ya no existe, ya se nos fue, pero bueno. Pues resulta que acaba de brincar una bisnieta en Mazatlán, Sinaloa, del dueño original de Mansión Clover Lawn. Y ella está siguiendo el rastro de un reloj que en un escrito que le deja a su bisabuelo para entregárselo a su familia, y resulta que ese reloj en la crónica es un reloj antiguo de caja, del famoso péndulo, pues llevaba carga. Y ella todavía sigue peleando ese reloj. La carga ya sabemos que se encontró, que se repartió, mucho dinero y joyas. Pero ese reloj es un reloj histórico que se lo dejan en una herencia a su familia. Herencia que desapareció. Y hay 3 familias que nos conectan con la Clover Lawn, que desafortunadamente está en poder de una sociedad comercial que es la que está haciendo actualmente los eventos. Que por cierto, creo que la siguiente semana o la que viene ya inician por ahí con un evento de Frankenstein. Bueno. Una tumba que ahora sí ni la Ciudad de México ni ningún cementerio tiene, porque es un solo bloque en cantera, hecho precisamente para perpetuar a un personaje que nunca buscó precisamente popularidad, pero la primera persona que llega a Guadalajara, que llega a México, agarra una postal blanco y negro y le empieza a colorear, le empieza a sacar copias y las empieza a vender. Pegó el negocio sasasazo. Por eso si a algunos se les ocurre un negocio, por muy inverosímil que crean, que digan, no, pues esto no va a funcionar, háganlo. Él empezó a hacer sus dibujitos de antaño encima de una fotografía y se la mostró a alguien. Véndemela, se ve muy bonito. ¿De dónde es? ¿De Guadalajara? Véndemela. Saca copias, las vende. Saca más copias, las vende. Colorea más fotos y las vende. Y le da el negocio de su vida al impresor Juan Kaiser, suizo, con una visión que no podemos entender en la actualidad, porque ¿a quién le pagan por hacer dibujos? Pues a él. Y le pagaron en una época donde si tú hacías unas cosas que no tenía la sociedad pudiente, te la compraba al precio que tú le pusieras. Y algo muy interesante, que al fallecer, el suizo Juan Kaiser deja específicamente cómo se vaya a sepultar en un bloque de cantera negra, que se haga tan solo un obelisco rodeado de una guirnalda sencilla, se le coloque su nombre de nacimiento, la ciudad, cuando muere y que muere en Guadalajara. Y justamente decide también que sea enterrado en la colonia de todos sus compatriotas, la colonia de los alemanes.
Él dijo eso, o sea, él especificó eso. Sí. Todo. Y este es vecino también de otro personaje que pasó a la historia aquí en el Panteón de Mezquitán, porque él tenía su imprenta, él tenía su papelería que se llamó Al Libro de Caja en López Cotilla, 16 de septiembre, la antigua calle de San Francisco, y era el dueño precisamente del boticario Hans Jacks, otro alemán. Cuando hablamos de negocio, cuando hablamos de personajes, siempre va a estar cercano, si no a sus socios, si no a su familia, precisamente pues a sus compatriotas. Y es precisamente Hans Jacks con quien tuvo una muy buena relación solo de el tema de país, el tema de compatriotas. Nunca hicieron sociedad, no se ha encontrado por lo menos, porque una cosa es una imprenta y otra cosa es una botica, es un medicamento que nada tenían que ver, pero que en su momento también le tuvo que ayudar, porque este señor le hizo también en su momento toda la publicidad a esa botica. Así que un alemán que destacó y sigue destacando por esa forma en la que decide que fuera enterrado. Así que aquí lo tenemos, Juan Kaiser. ¿Y él no tuvo descendencia? Y él se tomó precisamente esta fotografía porque también revolucionó la fotografía. Se tomó unas gelatinas europeas medio raras que mandó a modificar precisamente para darle un poquito más de nitidez en el siglo XIX a fotografías que no existían. Porque el mercado lo tenía Octaviano de la Mora, porque el mercado lo tenía muchísimas fotográficas, que era un problema y carísimas las fotografías. Entonces él empezó a modificar las formas y empezó a hacer unas mezclas gelatinosas muy tóxicas, pero que le resultaron, porque es la única fotografía que tenemos de un personaje que modificó, revolucionó, esa foto y esta fotografía se la toma él solo. Es la primera selfie. Imagínense que prepara su cámara y con aquel famoso cordoncito le jale y está muy nítida. Ojo, tiene muy poco trabajo de restauración. Y aquí lo tenemos. Oye, Miguel, ¿y por qué no se trajeron a Hans Jacks aquí a esta parte del panteón? Porque este señor llegó después. Hans Jacks no tuvo ni siquiera la dicha de escoger. Sus familias escogieron llegar, acelerar el paso. La bronca era llegar, no dónde quedaras. Pudiste haber quedado en la puerta, pudiste haber quedado al final, en medio, un lado de la fuente, pero al final de cuentas en ese entorno pues se le dio ese espacio. Porque era gratis, porque fue decisión gubernamental y aparte es un reguilete que inicia precisamente ahí en el entorno de la fuente. Aunque del mismo año tenemos tumbas muy cercanas acá al ingreso principal. Recordemos que el 2 de noviembre de 1896 llegan 18 cuerpos. La carrera fue entre Hans y Doña Pomposa. Doña Pomposa nombre, Hans nombro, Hans en carruaje. Así que pues no había decisión de vamos, querer ganar. Jamás compitas con un caballo. Y más si te están dando tus puertas. Así que ese es el tema de por qué no quedó aquí. Cuando Hans es enterrado allá, pasarían todavía 2 años para que la colonia alemana se formara. Quizá cuando Hans llega, ya está contratado don Ernesto Fox para estar haciendo aquí el perímetro. Aunque es un perímetro muy especial, que ya no destaca la segunda sección, porque en el paso del tiempo, pues obviamente se derrumba esa siguiente sección y comienzan a caminar las tumbas hacia este punto. Donde estás ahí recargado no sale mal. Eso no. Y dense cuenta tan solo porque ya prescribió la propiedad. Cuando prescribe, que es a los 100 años y no hay respuesta de sus familiares, gracias por participar. Vámonos para. Entonces estaba desde donde están los Orendain, ¿esto era? Eran los vecinos allí del... De hecho, ahí en la entrada hay anuncios de que se están vendiendo. De esta, a ver si se alcanza a ver. De esta. Este era el perímetro. Eso ahí sí lo terminaba. encontramos, sí. Entonces eran los Michel. Ajá. Los Michel eran la orilla. Ojo con esto, los Michel, quien ha ido a Tequiza, quien ha ido por allá a la Florida, Pues tú. es la familia descendiente de don Michel, el que tenemos allá encargado de la finca. ¿A poco? Muchos de los Michel que tenemos ahí enterrados, junto con los Cunhard y don Teodoro principalmente, son traídos del cementerio de Santa María de los Ángeles. Ahorita, si nos da tiempo, pasamos para que vea una plaquita que dice que esa persona fallece en 1884-85, por lo tanto ni siquiera se acerca a Mezquitán. Sí hubiera sido posible enterrarlo en Belén, pero pues también eran familias pudientes que tranquilamente podían comprar 5, 6, 10 terrenos en otro cementerio
y lo hicieron aquí, y vean el nivel de mausoleo. Allí no hay catacumba porque todos están más o menos enterrados como los Cúnjar de este lado. Son lineales, no hay escalinata que nos permita ingresar como don Jesús. De un italiano destacado en la ciudad tenemos una diversidad de muchísimos, nos hacen falta también algunos que ya caminaron, ya volaron solitos. Y obra precisamente del italiano Vicente Gusmeri Capra, pues tenemos a este ángel, que el título es, esperen, así, es la tumba de la familia Horner. Los Horner son los precursores, y les va a dar hasta sed, son los precursores de la cervecería La Perla, que en el caminar de 115 años se convierte en la cervecería modelo en Guadalajara. La Perla estaba enfrente del Parque Morelos. Que después La Perla se convierte en el primer gigante, creo que antes fue otra tienda departamental. En la misma construcción vienen los cambios, pero los precursores de la cervecería aquí en Guadalajara son dos, son los Schneider, Don Joseph, que lo tenemos allá enterrado abajo de un guayabo, y los Horner. Pero la sociedad se divide, ya saben que cuando hay dinero y hay sociedad y les va muy bien, vienen las broncas. Cuando hay dinero siempre va a haber hasta muertos, pues aquí deciden separarse de esta unión comercial, y gracias a esa unión comercial pues podemos disfrutar tranquilamente, llegar a una tienda y escoger entre cervecería Moctezuma y cervecería Modelo. Y aquí tenemos a los precursores de La Perla, actualmente cervecería Modelo en Guadalajara, por allá en Mariano Otero, su base principal. Y todo también es un conjunto totalmente elaborado en mármol blanco de Carrara. Y este ángel conforma, creo, la carátula del libro que se hace precisamente El Ángel del Silencio, de don Vicente Gusmeri, y lo hace precisamente su hija. De don Gusmeri sí tenemos descendencia, sí tenemos quien nos platica muchísimo de eso, y yo espero que en este año vuelva a presentar ese libro, porque presenta la colección completa de todos los trabajos que hizo. Muchos, como les comento, ya caminaron, ya volaron, no solitos, les ayudaron, pero pues también aquí conforma una parte olvidada, porque un personaje que nace en 1894 de la segunda generación de los Horner, que también alemanes vienen a hacer negocios y sociedades, pues a ellos les funcionó mucho la cerveza. La cebada la mezclaron de tal manera que a la gente le empezó a gustar aquí en México y principalmente en Guadalajara, con el famoso nivel alto de mosto, que es lo que se nos hace muy agrio al inicio, que después queremos hasta que se repitan los 2-3 cartones, pero esa es otra historia. Entonces son ellos quienes modifican las mezclas, y gracias a esa modificación de mezclas, pues es una cervecería que a nivel mundial, pero lo triste viene aquí, vean las condiciones. ¿Hay familia? Mucha. ¿Hay dinero? Nos faltaría... Yo creo que si lo hiciéramos en la tierra, las cantidades, nos faltaría tierra para los ceros de la fortuna que tiene la cervecería Modelo, porque la acaban de vender precisamente a una compañía europea, como el vino, como el tequila Cuervo, que también lo vendieron. ¿Y a quién creen? A los Beckman, otros alemanes. Vámonos precisamente con ellos. Personaje conocido como el cazador de cristeros. Encargado de la muerte de Anacleto González Flores y muchos más. El general encargado de fusilar a todos los cristeros, entre ellos Anacleto, muy famoso. Y miren, como dato curioso, su tumba, no sé si alcancen a ver, pero hay una virgen, una cruz, otra cruz, unas velas, y bueno. Llega directamente con la Casa de los Perros, y así es a medianoche, así es a las 12 del día, que estamos prácticamente llegando a esa hora. Pero también el punto histórico allá abajo de la cruz, que nos dice la leyenda que el Cristo se desprende de esa cruz de madera, se le estrella en Ana González. Ana cae totalmente desmayada, baja el gendarme, baja don José Cuervo Labastida, y también baja precisamente un vigilante que en el cementerio para sacarla totalmente desmayada y nunca más volver
pues serían ellos quienes promoverían esa leyenda de venirle no a rezar todo el novenario, con tan solo un rosario, pues la representación de Don Jesús que se te aparezca y te diga dónde están los documentos, dónde está el resto de la fortuna. Allá en el piso tenemos una placa que solamente nos difiere lo que es el tema que todos buscamos en este mundo después de haber fallecido, que es la resurrección. No es ninguna lápida. Pero en su momento tuvimos 12 cuerpos, de los cuales solamente quedan 3. Doña Hilaria de la Torre, viuda de González Rubio, que es la que tenemos encima del primer espacio desocupado, y tenemos a 2 de sus tíos, don Enrique, que precisamente es vecino de doña Hilaria, y tenemos a don Benjamín del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos 2 restos de placas funerarias que nos llevan precisamente a otras 2 familias de alemanes radicadas, asentadas actualmente en Tequila, y uno de ellos propietario de la marca Tequila José Cuervo, que es precisamente la familia Beckman. 2 pequeños que a la edad de 1 año fallecen. Aquí los enterraron, fueron exhumados, como también los restos de don Jesús Flores, que es donde está precisamente la macetita, la cruz de madera, y de aquí se lo llevan al Panteón Francés en la Ciudad de México, para ser enterrado también donde está don José Cuervo Labastida, y también donde está enterrado doña Ana González Rubio de Flores de Cuervo Labastida. Así que La placa. la placa en su momento se llamó y se sigue llamando, porque son los mismos propietarios, la familia Gallardo. Eso sí los detuvimos. Cuando hablamos de la familia Gallardo, hablamos también de muchísimos hacendados y de muchísima gente pudiente en Guadalajara. Tan solo basta mencionar Gómez del Castillo, Negrete Gallardo, Gallardo Martínez, Martínez Gallardo y Gallardo, y otras 14 a 16 familias asentadas o sepultadas aquí en el panteón de la misma dinastía. Pero ¿por qué no están el resto aquí? Porque recordemos que hubo unos muy ricos, otros nivel medio-bajo, otros de un nivel amplísimo, con haciendas, con tierras, con negocios, y precisamente quienes construyen a partir de noviembre este mausoleo. El 14 de noviembre de 1897, cuando fallece don Jesús, ya estaba construido por don Arnulfo Villaseñor Saavedra, el constructor de 2 fincas. 1, el segundo piso de la Casa de los Perros, y 2, el mismo constructor de la Casa Zuno, por allá en la colonia americana. Así que, con mucho cuidado, disfrútenlo. Una pregunta. Dígame. ¿Cuántas esculturas se ve originalmente adentro? Buena pregunta, ahorita se los muestro. Al interior tenemos la 7ª escultura. En el exterior se encontraban otras 6 de ángeles, también de don Vicente Guzmeri y Capra. Esta foto también se modifica porque en blanco y negro se le da un acercamiento para no pixelearla tanto, y ahí está en su originalidad de 1896 esta fotografía, cuando en su momento totalmente saturada, porque estaba saturado en la parte superior de esculturas, y esculturas que lo más probable, porque hace poco se cotizó tan solo una de ellas en el mercado, por ahí en un catálogo, $1,235,000 en piedra, en mármol blanco de Carrara. Pero es actual. Si nos vamos a pesos oro de ese tiempo, me siguen faltando ceros y yo creo que me meto con los franceses. Pero son un aproximado de 24 a 26 millones de euros. Si se los digo en dólares o en pesos, me van a faltar ceros. Entonces, no tenemos información de la familia Cuervo, porque tenemos por ahí una persona que hace una familia de cuervos, un libro, y no menciona realmente que doña Ana se los haya llevado. Pero bueno, fuera también irnos a la Ciudad de México, al Panteón Francés, para ver quizá una o dos. Que los trasladaron. Una o dos. Que las trasladaron. Una o dos de ellas. Ajá. Así que son de esas esculturas muy bonitas, muy raras, preciosas, carísimas, desaparecidas. Cuando estén allá abajo, voltean hacia arriba la cúpula. Es el piso de la capilla. Es una capilla que solamente tiene actualmente la 7ª escultura. ¿Por qué sigue allí? Porque es una virgen. Está catalogada como una virgen, no como un ángel. Por lo tanto, quizá en la conveniencia de llevárselo a otro lugar, pues no enrolaba tanto el tema con esta escultura, por eso es que se queda. Pero sigue siendo la misma escultura original
de 1896, también mármol blanco de Carrara. Y la cúpula que está encima de la capilla conforma también el piso de la linternilla que tenemos allá arriba, una linternilla que solamente sirve como un detalle ornamental, no tiene función ninguna. Porque la luz que entra en aquellos ventanales no llega prácticamente a ninguno de los espacios ya definidos, y aquí abajo menos. ¿Cómo bajaban los féretros? Bueno, ahorita que bajen, voltean a enfrente, hay una ventana. Esta ventana daba ingreso a los féretros lineal, y ya entre las otras dos ventanitas ya bajaban el féretro a la diferente altura en la que pueden entrar. Si se dan cuenta, don Benjamín es el más alto, sigue doña Hilaria y obviamente el resto. Esta escalera era únicamente para gente, para personas, por aquí no bajaban los féretros. Sí, todos lo hacían, sí. Sí, mío. Ah, ¿verdad? Casi le ¿Qué? encanta. ¿Otra vez en la noche? No manches, casi te vas a asustar, te da el patatú. Siguen ustedes entrando. Pero ya no lo sabemos. Ya lo conocemos. Ay, no lo sabemos. Órale, ¿qué vas? Eso es lo que usted cree. Pase, usted, bella dama. Es usted la flor más bella de este jardín, aváncele. ¿Vas a pasar bella dama tú también? Vamos a ver qué Una flor bella del jardín. No me voy a descalabrar. No, ¿cómo cree? Pero para nada. Pero ahorita van a ver. Pero ahorita van a ver. Ah, ¿qué cosa? Son 50 más, ¿eh? Es que ya nos encerraron. Aquí nos comentaba don Miguel el otro día que hay brujería que sacaron de esta parte. Mira, ven, toma la cruz. Toma la cruz. Ay, espérame, es que me está temblando la pinche mano. Esa es la cruz. La famosa de Jesús. La que está dentro soy yo. Mira, ven con su esposa. Yo soy la que está dentro. Vengo mañana por ti. Vamos el recorrido y ahorita venimos por ustedes. Ok. Es propiedad privada.
Esa cruz que tenemos allí de madera es la famosa cruz de la leyenda que dice que cuando Ana se para precisamente aquí en este escalón para comenzar su cuarta noche de rosario, el Cristo se desprende de la cruz, se le estampa, se le estrella en su cuerpo, Ana cae después de pegar un grito, cae desmayada, baja don José Cuervo, baja el gendarme, baja el velador, la sacan desmayada para nunca regresar. Antes de radicar en la Ciudad de México, Ana se lleva el cuerpo de don Jesús al Panteón Francés y allá está ella, Jesús Flores y José Cuervo La Bastida. Esta es la cripta del niño de un año de la familia Beckman. Los Beckman son los propietarios actuales de la marca Tequila José Cuervo. Aquí tenemos otro alemán de la familia Freitag. Ellos también conforman la parte de familias pudientes alemanas radicadas en Tequila. Cuando conocimos esta cripta, después de 38 años de estar cerrada, gracias a un permiso por parte de la familia de los Beckman en Tequila, se tuvo que forzar un candado y encontramos donde ustedes están parados 32 trabajos de magia negra, incluidos donde yo estoy parado una muñeca con los brazos y las piernas tasajeados, le sacaron los ojos a la muñeca y le pusieron ojos de gato. ¿Qué pasó con todos los trabajos de magia negra? Por recomendación solo se movieron, siguen estando aquí abajo. Aquí al fondo de esta cripta. Esa bolsa que está allí del lado derecho contiene restos de un gallo. A ver, baje la luz. Ahí. Entonces la primera vez sí estuvo, pero sabroso la entrada porque, pues obviamente, ¿cómo llegaron aquí los trabajos de magia negra? Por esta ventana entran los ataúdes, amarrados a 2 líneas, se bajaban de acuerdo al nivel. La escalera por la que bajamos, obviamente, era para los invitados especiales. Aquí no bajaba cualquier persona. Es un este mausoleo lo hace el más grande de México. Tenemos espacio para 12 cuerpos y quienes nos han compartido, también conocedores de cementerios, dicen que esto debió de haber sido para 100. Pero a nivel social, pues era únicamente para lo más exclusivo. A partir del 14 de noviembre de 1897 que entra don Jesús Flores a este punto y hasta 6 años después su estadía es exhumado y comienzan a exhumar los demás restos, unos para irse a la capilla en Tequila, otro para irse al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, porque también como parte de los pudientes pues tranquilamente se pueden ir a donde quieran, tienen el dinero para pagar. Aquí encima de esta cúpula está el piso de la capilla, encima de la capilla está otra cúpula y tiene una linternilla. El nivel, la altura es el que lo hace el mausoleo más importante en México y este es el punto de la leyenda madre de Guadalajara. Venir hasta este punto y rezar el dichoso rosario, a ver si don Jesús Flores se aparece allí donde tú estás, rezando del lado izquierdo de su cama, viendo de vista a la escalera. Así que recordemos que la Casa de los Perros fue adjudicada por el gobierno por falta de pago, no existen los documentos. La familia que tenía el negocio de cazadores en los 70s, ella lo arrendó, o ellos lo arrendaron por términos raros. ¿Cazadores de los Albarrán? No, cazadores tequileros. Ah, ya. La zona, el negocio de restaurantes que tenían, que medianamente hicieron algo y lo único que les queda es el restaurante Cazadores de Chapala. Entonces, pues ellos son los que enlazan precisamente esta historia. Y dice aquí abajo, aquí esperamos todos con fe el día de la resurrección. No es lápida, simplemente es un recordatorio de lo que todos esperamos. Y ya ven que se inundó, y hace poco circuló un video que se inundó el Panteón de Mezquitán. Muchos me preguntaron, ¿y el agua del mausoleo de José Flores? Si todo es cemento y mármol, ¿para dónde se fue?